Buenos días a todas las personas que se han conectado. Agradecemos su tiempo y sean todos bienvenidos a la segunda parte de este webinar. Entérate de la actualización fiscal Carta Aporte. Mi nombre es Juliel Osada Gallego, subdirectora de Mercadotecnia, y este es el 11º webinar de un ciclo de estos espacios que tendremos cada 15 días aproximadamente durante todo el año, con temas de productos y soluciones Intelisys que estamos seguros potencializarán cada área de sus negocios. Les recuerdo que somos Intelisys Software, una compañía 100% mexicana con un ERP renovado y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a tu negocio a ser líder en la industria. Gracias al éxito de nuestro primer webinar de Carta Aporte, hoy estamos realizando una segunda parte para ustedes. El día de hoy nos acompañan y están con nosotros nuestros expertos, Yadira Albor. Yadira Albor es licenciada en Contaduría con más de 19 años de experiencia en el manejo de la paquetería Aspel. Yadira además es experta en temas de nómina digital, contabilidad electrónica y CFDI 3.3. Su amplia experiencia la ha llevado a ser socio fundador de la firma Signe, Consultoría Integral en Tecnología de Negocios. Además es miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la AMCP de la Ciudad de México y además es asociada y directora de automatización para la firma TaxDay, así como asesor fiscal de Intelisys Software. Yadira ha sido expositora y capacitadora en diversos foros nacionales e internacionales. Buenos días, Yadira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Mil gracias. También nos acompaña Ángel Baños. Ángel Baños cuenta con más de 13 años de experiencia en Intelisys. Ángel nos ha colaborado en el diseño de reglas y flujos de negocio en Intelisys CRP. Su amplia experiencia en el cálculo de nómina lo ha llevado a ser el responsable del análisis y el diseño de CFDI 3.3, CFDI internacional, así como de cálculos de impuestos fiscales. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias. También está con nosotros Daniel Soria. Daniel Soria es ingeniero en sistemas computacionales, especializado en el manejo de bases de datos con más de 17 años de experiencia en el desarrollo para diferentes ramas de la industria nacional e internacional. Siendo gerente del área de desarrollo de producto de Intelisys CRP, ha dirigido las mejoras de la versión 6000 y actualizaciones automáticas, además de proyectos como los cambios fiscales de la facturación electrónica CFDI 3.3 y facturación electrónica internacional en países como Costa Rica y Colombia. Buenos días, Daniel, bienvenido. No te escuchamos, Daniel. Perdón, un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y finalmente, y no menos importante, está con nosotros hoy Jesús Castro. Jesús Castro es contador público con más de 13 años de experiencia en Intelisys. Jesús ha colaborado en las implementaciones de una complejidad Jesús ha colaborado en implementaciones de alta complejidad en las áreas financiera, contable y fiscal de negocios de Intelisys CRP, y su amplia experiencia a nivel nacional e internacional lo ha llevado a ser el responsable en la colaboración y el apoyo derivado de los cambios en la legislación fiscal. Buenos días, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, les comentamos que al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas para todos nuestros asistentes, en donde los expertos nos van a apoyar a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto de la exposición del día de hoy. Para iniciar, entonces, bueno, quiero ponerles en contexto. Intelisys es una compañía de origen mexicano que se dedica al desarrollo de ERP y apps empresariales para negocios de todo tamaño en México y Latinoamérica. Actualmente tenemos 34 años en el mercado, presencia en 8 países, el 40% de nuestros clientes están en la nube y tenemos 250,000 usuarios activos al día de hoy. Intelisys tiene presencia nacional, contamos con una sede central en la Ciudad de México, pero también tenemos sucursales en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Morelia.
Internacionalmente, también tenemos presencia en Latinoamérica, en países como Panamá, Centroamérica, como Panamá y Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos clientes en todo Centroamérica. Finalmente, tenemos socios tecnológicos y certificaciones, somos partners de AWS, Amazon, Triara, Ciesa, Click, Asper, Rockspace, Telmes, Microsoft de Partners somos partners de Microsoft y además tenemos certificaciones nacionales de protección de información. El día de hoy estamos con ustedes para hacer la segunda parte de lo que será nuestro webinar sobre la actualización de carta aporte. Hoy vamos a ver o vamos a tratar qué es el complemento de carta aporte, cuáles son las empresas que deben alinearse a esta actualización, cuándo entra en vigor, qué información se integra en el complemento de la carta aporte, qué es un CFD de ingreso y un CFD de traslado, y finalmente, cómo Intelisys se está preparando frente a esta actualización. Para iniciar y sin más preámbulo, les cedo la palabra a Yadira Albor. Hola Yadira, buen día. Adelante. Hola Julie, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Insisto, un placer acompañarles. Y pues a mí me toca platicarles un poco del tema fiscal y el origen de este complemento. Pues este complemento en realidad ya sabemos que la autoridad siempre quiere ir un paso adelante en tener información de primera mano. Y esta carta aporte en realidad no es nueva para el CFDI, pero podemos recordar en la historia que en el 2012, quienes tienen algunos ayeres en estos temas contables fiscales, en el Código Fiscal había un artículo 29D que hablaba de la documentación que tenía que acompañar el traslado de mercancía. Desde 2012 fue evolucionando este tema de la carta aporte porque en el 2013, a través de la resolución miscelánea, la autoridad dio la opción de poder emitir un comprobante simplificado que acompañara el traslado de la mercancía. Para 2015 publica una circular donde a través de esta circular da a conocer un formato preimpreso, que es el que actualmente estamos utilizando, donde hacemos mención de qué mercancía es la que estamos transportando, en qué vehículo, cuál es el origen, cuál es el destino. Pero este requisito inicialmente, o esta carta aporte preimpresa, era un requisito obligatorio para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se ha ido transformando, insisto, hasta que para el 2020, que fue el año pasado, la autoridad a través de la reglita 2719, para aquellos que les gusta tener ese fundamento legal, 2719, que se dio a conocer en el 2020, que se replicó en el 2021, la autoridad da a conocer que este documento, carta aporte, se convierte en un complemento del CFDI e indica cuáles son los documentos o el tipo de comprobante en el que se debe de incluir esta carta aporte. Pero, pues, ¿cuál es la finalidad de esta carta aporte? Pues es incorporar al CFDI información de los bienes y mercancías que se están trasladando, ubicar los orígenes y destinos, inclusive con puntos intermedios, y indicar cuál es el medio por el cual se transportó esta mercancía, considerando como tipos o medios de transporte, carreteras federales, líneas férreas, aéreas, marítimas o fluviales, ¿no? Inclusive se contempla algún tipo de consideración especial para los que trasladan hidrocarburos y petrolíferos, pero a grosso modo ese es como darles una introducción del por qué, ¿no? Insisto, esta carta aporte ya existía, pero en un documento preimpreso. A partir de este 2021,
Ya tenemos fechas exactas, si me ayudan a avanzar en las diapositivas. Ya la autoridad indicó a partir de qué fecha la carta aporte se incluye en un CFDI, en un XML, como ustedes lo quieran definir. Pero ¿cuáles son los CFDIs en los que puedo tener este complemento? Recuerden que a partir del 2018 manejamos 5 tipos de comprobantes. Tenemos el CFDI de ingresos, que son las facturas. Tenemos el CFDI de egresos, que son las notas de crédito, devoluciones. Tenemos los CFDIs de traslado, los de pago y los de nómina. En este caso, el complemento de carta aporte lo voy a poder incluir en un tipo de documento traslado o de ingresos. ¿Qué va a definir en qué tipo de documento o en qué tipo de CFDI es correcto que yo lo incluya? La posición en la que me encuentre. Lo que dice la autoridad es que si yo soy dueño de la mercancía, entonces, y voy a trasladar mi mercancía de una bodega a otra, tengo que emitir un documento de tipo traslado que incluya el complemento de carta aporte. Pero si yo soy un prestador de servicios de transporte, como puede ser como definido un fletero, en este caso, este servicio en el documento de tipo ingreso debe de incluir el complemento de la carta aporte, es decir, yo le voy a facturar a mi cliente un servicio de traslado México-Guadalajara. La factura va a ser por el servicio de flete, pero esa factura debe de incluir el complemento de la carta aporte. ¿Por qué? Porque el fletero no es el dueño de la mercancía. ¿Me ayudan a avanzar, por favor? Ahora, como es un tema nuevo, ya sabemos que la autoridad tiene claro que no es que hoy lo publiquen y mañana lo pueda yo tener listo en el sistema. Entonces, se dio a conocer este complemento el 1 de mayo del 2021, se publicó la documentación a través de la cual le dio a conocer a los desarrolladores y obviamente a los contribuyentes en general cuál era el contenido de este complemento. De acuerdo a la regla 2718 de la resolución miscelánea, tenemos 30 días para implementar los complementos una vez publicados, que esto sería que este complemento en realidad entró en vigor el 1 de junio del 2021. Ya tenemos 23 días con la entrada en vigor de este complemento. Sin embargo, a través de reglas de resolución miscelánea en un transitorio por ahí del 31, transitorio de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal, la autoridad indicó que aun y cuando hubiera entrado en vigor el 1 de junio el complemento de carta aporte, iba a ser de uso opcional en el CFDI 120 días y transcurridos esos 120 días, el uso del complemento de carta aporte se iba a volver obligatorio. ¿Cuándo es esta fecha? 30 de septiembre del 2021, es decir, actualmente quien traslada mercancías sigue utilizando la forma preimpresa de carta aporte, pero a partir del 30 de septiembre del 2021, la carta aporte debe de venir incluida en un CFDI. Ustedes seguramente se preguntarán, oye, pero yo no le doy al chofer una USB con el XML. Por supuesto que eso no lo hacen, pero la autoridad prevé que se imprima o que tenga una representación impresa, ya sea el documento de traslado o el documento de ingreso, donde esa representación impresa va a incluir la impresión de este complemento, que es el que tiene que acompañar a la mercancía en el traslado que vaya a realizar a través de los medios de transportes mencionados. Ahora, ¿cómo se integra este complemento de carta aporte? Es muy importante, digo, hoy en día tenemos como más feeling en esa terminología, pero este complemento se forma de 4 agrupaciones de datos. Cada agrupación o cada nodo, o más bien, cada agrupación tiene alrededor de 30 nodos en la generalidad, 185 campos, 26 atributos.
los que le entienden perfectamente este tema tecnológico, porque estoy segura que también nos acompañan ingenieros, van a entender que el armado de este complemento es a través de campos ya predefinidos, porque la autoridad lo que quiere tener es la certeza que este carta aporte se llene de manera correcta. Si la autoridad dejara campos libres en este complemento, seguramente estaríamos sujetos al criterio del cliente, y lo que quiere la autoridad es tener la certeza. Por eso es que este complemento se llena con 185 campos adicionales a todos los campos que ya tiene como tal el CFDI. Sin embargo, yo les diría, no se preocupen ni se espanten, porque si me ayudas a avanzar, por favor, este complemento tiene 23 catálogos. A través de estos 23 catálogos de selección, el usuario de este complemento va a poder llenarlo. Yo sé que ya todos, no los estoy viendo, pero seguramente dijeron, ¿cómo tanta información? Por eso están en el mejor equipo, que es Intelisys, que más adelante les va a presentar una solución. Bueno, les va a ir comentando cómo lo va a implementar, pero dentro de estos 23 catálogos me gustaría resaltar que vuelve a incluir un catálogo de productos y servicios. Y me van a decir, pero ¿cómo es que otro catálogo? Bueno, porque está considerando, recordemos que si yo soy el transportista de la mercancía, yo, por supuesto, que mi catálogo de productos con el que facturo solo va a tener servicios, pero tengo que desglosar la mercancía del cliente. Por eso es que vuelve a incluir un catálogo de productos y servicios para contemplar estos temas, porque si soy el dueño de la mercancía, por supuesto que mi catálogo de productos ya tiene lo que voy a transportar. Contempla también localidades, ubicaciones, estados, todo lo que me ayude a hacer mejor referencia. Y importante, ¿cuál es el tipo de transporte en el que va a trasladarse esa mercancía? ¿Me ayudas a avanzar, por favor? Ahora, es muy importante, ¿qué información incluye esta carta aporte? Bueno, de entrada va a tener el domicilio origen de la mercancía y el destino. En este sentido me gustaría hacer mención, si yo soy, a mí me contratan para dar el servicio de traslado, por supuesto que el domicilio origen no va a ser la dirección del fletero, sino tengo que ubicar de dónde sale la mercancía y a dónde llega. Dentro de los datos para ubicarlos, recordemos que en el CFDI desaparecieron direcciones y solo aparecía el código postal. En esta carta aporte se vuelven a incluir calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, referencias, porque inclusive me dice, oye, tienes que decirme entre qué calles, enfrente de dónde, para que yo ubique dónde está, municipio, estado, país, código postal. Después me tienes que identificar en qué tipo de transporte vas a trasladar la mercancía. Puede ser un auto de transporte federal, puede ser vía aérea, marítima, férrea, y aquí es muy importante entender que si yo voy a hacer un traslado, voy a poner un ejemplo, voy a exportar y lo voy a mandar a Europa, seguramente voy a utilizar más de 2 tipos de transporte. Primero uno por vía terrestre, que lo lleve seguramente al puerto, y luego uno por vía marítima. En este contexto, la autoridad prevé que la carta aporte se tiene que generar por tipo de transporte. Es decir, yo tendría que generar 2 documentos con complemento de carta aporte. Uno primero por el de la vía terrestre y después otro por la vía marítima. Pero no así lo contempla en el supuesto de que yo haga paradas intermedias. Es decir, voy a poner un ejemplo, yo tengo la matriz en la Ciudad de México y quiero trasladar mercancía a Guadalajara y después a Monterrey.
un solo documento de carta aporte, si va por el mismo medio de transporte, me puede amparar los dos traslados, porque como lo comentamos, este complemento tiene como nodos o agrupaciones que me permitiría definir diferentes orígenes y destinos de acuerdo a las paradas que yo haga. Y un dato importante que seguramente, por lo menos en lo personal, a mí me sorprendió, es que me va a pedir los datos del conductor del transporte, pero no solamente me va a pedir el nombre y el RFC, sino me pide la licencia, el identificador de la licencia para manejar este transporte y el domicilio del operador para poderlo localizar en el caso de cualquier accidente, que sabemos que no estamos exentos. Y por supuesto, un dato importante que contempla, pues es en este caso, el dato de la mercancía, pero no solamente me va a pedir el detalle de lo que traslado, sino adicional me va a pedir en qué tipo de empaque lo traslado y si es material peligroso. Creo que estos datos son nuevos en lo que sería identificar dentro de los catálogos que ya tenemos definidos. Y bueno, para terminar mi intervención, solamente me gustaría hacer mención que también la autoridad contempla una figura para la emisión de la carta aporte, los intermediarios que me ayudan a trasladar, como pudiera ser el ejemplo de un agente aduanal. Es decir, finalizo con este tema. ¿Qué contribuyentes tienen que incluir la carta aporte en sus traslados de mercancía? El dueño de la mercancía a través de un CFDI de traslado. El intermediario, como es un agente aduanal, este mismo agente, aunque no sea dueño de la mercancía, puede emitir un documento de tipo traslado detallando la mercancía que se traslada. Y por último, el que preste el servicio de transporte, en cuyo caso el complemento de carta aporte se estaría incluyendo en el documento de ingresos. Y bueno, esperando este breviario cultural les ayude a visualizar si es que en su operación tienen la obligación de incluir este complemento, le voy a ceder la palabra a nuestro ingeniero Ángel Baños, que nos va a explicar cómo funciona este flujo para dar paso a la excelente solución que le está dando Intelisys a este nuevo complemento. Muchas gracias. Gracias, Yadira, gracias, muchas gracias. Buenos días a todos, chicos. Bien, pues como lo comentó Yadira, entendemos que tenemos dos flujos, ¿no? Dos flujos y dentro de ellos, bueno, pues ver nosotros como contribuyente, como empresa, en dónde caemos, ¿no? En dónde caemos para poder presentar este nuevo documento, este nuevo complemento. El primer flujo que tenemos es un CFDI de ingresos con carta aporte. En este CFDI de ingresos es donde, pues vamos, es donde entran todas aquellas empresas que nos ayudan a trasladar mercancía. Entre ellos, bueno, pues como hablamos, como les comentamos, son los fleteros, ¿no? Aquellos que nos ayudan y que nos ayudan a prestar ese servicio de transporte de mercancía y nos van a llevar nuestra mercancía con nuestros clientes. Entonces, bien, bueno, pues el primero es que yo que soy la empresa que necesita trasladar la mercancía, contrato a este fletero y lo primero que hago pues es, vamos, contratar a esta empresa para que me ayude a transportar mis mercancías. En el segundo punto dice, esta empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías emite un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte por la prestación de servicios. Vamos, como lo comentó Yadira, si yo soy la persona que se encarga de realizar este servicio de flete, bueno, pues efectivamente voy a necesitar pedirte a ti, que tú eres el dueño de la mercancía, que requiere trasladarla de su origen al destino, necesitaré que me des toda esa información, es decir, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es la lista de mercancías, de todo lo que se va a trasladar, qué tipo de embalaje tienen estas mercancías y entre ellos los datos del vehículo y del chofer.
Vamos a necesitar que nos pase toda esa información para poder hacer este servicio de traslado. Bien, como entendemos, el CFDI de ingresos trae lo que es el concepto que en este caso es el servicio del flete, el servicio del transporte, el cual tiene un ingreso, ¿sí? Como punto número 3, bueno, pues este servicio se tendrá que pagar, ¿sí? Me van a tener que pagar por ese servicio que les estoy prestando. Voy a ir a la empresa, al lugar origen, ¿sí? El que me está señalando, donde voy a cargar toda esta mercancía en mi vehículo con mi chofer para poder llevarlo, ¿sí? Para poder trasladarlo hasta el destino, ¿sí? En el paso número 5 nos dice la empresa transportista traslada la mercancía en carreteras federales con carta aporte que acredita la tenencia hasta el destino proporcionado por el cliente. En el punto número 6, bueno, pues entregamos los bienes o servicios que nos hayan pues vamos solicitado transportar para que este cliente reciba la mercancía. Entonces, bien, pues nada más como comentario en este CFDI es para los transportistas y van a necesitar que las empresas que solicitan sus servicios les pasen toda esa información para que ellos puedan llenar este complemento de carta aporte. Bien, si me ayudan a avanzar, por favor. En el segundo caso, bueno, pues en el segundo caso, pues es el tema del CFDI de traslado con carta aporte, que es donde yo requiero trasladar mi mercancía, pues en este caso a mis almacenes de mis sucursales, de mi SEDI, de mi centro de distribución, a mis almacenes. Entonces, aquí solamente hacemos el movimiento de traslado de mercancía a través de mi módulo de inventarios y con esto llenamos la información del complemento de carta aporte. Entonces, yo como dueño de la mercancía requiero trasladar de un origen a un destino esta mercancía, ¿sí? El dueño o el agente de transporte emite el CFDI de traslado. Este es un CFDI de traslado que va a ir acompañado del complemento de carta aporte, todos los datos que nos explicaba Yadira hace un momento. ¿Sí? En este caso, el agente del transporte carga la mercancía en ese medio, en ese vehículo, y bueno, pues con toda la información que se requiera. Y en el número 4, el dueño o agente del transporte traslada la mercancía al destino con el CFDI de carta aporte, con la información. ¿Sí? Y en el número 5, bueno, pues es entregarla en el destino que estamos colocando. Como lo comentaba Yadira, esos destinos pues pueden ser diferentes. Hablando de que yo envíe la mercancía, pues ya sea a un aeropuerto vía terrestre, ¿sí? Y del aeropuerto se tenga que ir pues a otro país, a otra ciudad. Entonces tendré que llenar esos diferentes complementos, ¿sí? Como una opción, llenar los diferentes de esos diferentes origen y destino que van a contemplar todos o cada uno de ellos. O del otro modo, ¿sí? Sería hacer un solo complemento donde tenga todos los diferentes orígenes y todos los diferentes destinos dentro de un solo complemento, incluyendo los diferentes vehículos y los diferentes operadores de cada uno de los vehículos, ¿no? Hablando de terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, vamos, toda esa información debemos de llenarla dentro de nuestro maestro de vehículos, de operadores, para que podamos cerrar con esta información en el complemento de carta aporte. A continuación, nos ayuda nuestro compañero el ingeniero Daniel Soria, nos va a ayudar a decirnos cómo es que está diseñada esta herramienta de timbrado, ¿sí? Para que, pues puedan ustedes ver información de los catálogos, mapeo de catálogos y como tal, movimientos para cumplir con este requerimiento de ley. Daniel, gracias. Adelante. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ángel. Me gustaría comenzar comentándoles que como en los anteriores cambios fiscales, Intelisys está resolviendo este tema, tanto en la versión 6000 y sus actualizaciones automáticas, como en el paquete de SAT Mejoras Fiscales que le hacemos llegar a su ejecutivo PCT.
y que esto aplica para todas las versiones anteriores a la 6000. Además, buscando que esta transición sea lo menos problemática posible, se les va a hacer llegar un paquete con los cambios necesarios únicamente de la carta aporte. Ok, bueno, después de este pequeño comentario, pues vamos a empezar a ver cómo es que lo estamos resolviendo dentro de Intelisys. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver todos los catálogos con la información del SAT que están involucrados dentro de del posterior mapeo de la carta aporte. Esto se encuentra dentro de Maestro SAT, bueno, configurar fiscal, Maestro SAT, y dentro está un apartado de carta aporte con todos los catálogos que había mencionado Yadira. ¿Me pueden ayudar con la siguiente lámina? Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos sencillitos de los mismos catálogos antes mencionados. Obviamente, dentro del paquete, pues ya está precargado toda esta información y ustedes no van a tener que hacer nada en este punto. Bueno, aquí tenemos un mapeo a nivel de clientes con algunos datos requeridos de la carta aporte. Recordemos que para las versiones anteriores intentamos que sea lo menos invasivo toda esta configuración. Entonces, dado esta situación, hemos desarrollado ciertas herramientas para que esta configuración no influya directamente dentro del ERP y sea mucho más fácil el llenado de los datos requeridos mínimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un catálogo. Aquí tenemos igual el mapeo de los catálogos de carta aporte, pero a nivel sucursal. Recordemos también que hay diferente tipo de configuración. Hay configuración a nivel empresa, a nivel sucursal. Obviamente podemos llegar a tener configuración a nivel usuario y todo esto va hacia abajo. Entonces aquí la configuración es a nivel sucursal con algunos campos requeridos, por ejemplo, en este caso, la carta aporte ID origen y la carta aporte ID destino, ¿sale? Entonces son datos requeridos por la carta aporte y están a nivel sucursal. ¿Me pueden ayudar con la siguiente? Bueno, aquí tenemos igual un ejemplo del mapeo, pero a nivel unidad. Recordemos que, y como lo mencionó Yadira, en los catálogos, hay ciertos catálogos a nivel CFDI, pero a nivel de carta aporte hay otro nivel que están manejando para las unidades. Entonces, se tendrá que configurar esta parte en las unidades de Intelisys. ¿Me pueden ayudar? Bueno, para llegar a este punto, recordemos que dentro de Intelisys podemos llegar a tener a nivel unidad, pero podemos utilizar multiunidades. Entonces, este tipo de información también va a llegar a todos estos clientes que tengan configurado multiunidades en sus artículos y pues bueno, les comento que ya también va a estar pensado para ese nivel. Y aquí tenemos un nivel a nivel artículo. Todos los artículos van a requerir cierta información, ¿sale? Aquí estamos viendo algunos catálogos que van a tener que configurarse, como por ejemplo clave de CTSS, las dimensiones de los artículos, alto, largo, ancho y una serie de información. Todo esto va a estar en esta herramienta que tenemos en Intelisys, que es el mapeo de artículos. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? Como había mencionado Yadira, hay mucha información que recae a nivel del operador. Entonces, dentro de Intelisys, nosotros tenemos los operadores que están a nivel agente y cada uno de estos operadores puede llegar a tener un perfil, uno o varios perfiles, dependiendo del tipo de operador. Entonces, cada operador se le va a prender un check, el cual va a prenderles algunas carpetas como propietario, operador, arrendatario, o notificado, y cada una de esas carpetas va a llevar su información muy particular. Entonces, toda esta información se va a tener que cargar a nivel operadores. ¿Me pueden ayudar, por favor? Bueno, aquí ya llegamos un poquito al flujo dentro de Intelisys. Como había mencionado Yadira, nosotros anteriormente ya teníamos manejada la carta aporte, pero a nivel impreso.
hoy ya lo está requiriendo la autoridad mediante el CFDI, el timbrado del CFDI. Y pues bueno, aquí lo que vamos a tener configurado es a nivel movimientos dentro de Intelisys, aquellos movimientos que requiramos que sean y que se timbre la carta aporte, pues se le tendrá que prender el check para que dentro del movimiento se pueda ver cierta información. ¿Me pueden ayudar con el siguiente slide? Bueno, aquí tenemos precisamente ese ejemplo donde dentro del movimiento factura se va a poder capturar esta nueva información de la carta aporte, como son los datos generales y posterior, vamos a ver en las siguientes láminas los operadores contra los transportistas. Aquí en este caso estamos viendo igual un movimiento de inventarios que va a llevar la carta aporte. ¿Me ayudan, por favor? Y aquí igual, de igual manera, dentro del movimiento se podrá ver esta nueva información que va a requerir el timbrado de la carta aporte. En el siguiente, como había mencionado antes Yadira, mucha de la nueva información es correspondiente entre el operador y el transporte que lo va a llevar. Entonces, en esta forma, ustedes van a poder hacer una relación operador-transporte y poner N operadores contra N transportes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí me gustaría hacerles unos comentarios. Como ustedes pueden ver, la configuración va a estar a nivel movimiento y como en Intelisys, tú puedes tener diferentes movimientos que van a tener el mismo flujo, pero cada uno de ellos puede llevar una diferente configuración. En este caso, dependiendo de la configuración y de sus flujos, ustedes van a poder hacer uso de la carta aporte. Y pues bueno, así es como lo estamos resolviendo dentro de Intelisys y le cedo la palabra a Yuli para que continuemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu intervención. Gracias a Yadira, a Ángel y a Daniel por esta información compartida. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas, en la cual nuestro speaker Jesús Castro y experto va a estar moderando esta sesión. Vamos a iniciar con unas preguntas que consideramos importantes a gestionar con nuestros expertos y después los invitamos a ustedes a que en la plataforma encontrar una cajita en donde pueden hacer sus preguntas, ahí con todo gusto las pueden escribir y Jesús las irá moderando. Adelante, Jesús, con el inicio de las preguntas. Gracias, Yolín. Buenos días. Bueno, para comenzar con esta sección, seleccionamos una serie de preguntas muy generales, muy importantes a considerar. La primera de ellas es, ¿cuándo entra en vigor el complemento de carta aporte? Para esta pregunta, para contestar esta pregunta, la contadora Yadira Albor nos ampliará o nos dará las fechas exactas, porque hay un periodo de gracia sobre esta entrada en vigor. Por favor, Yadira, ¿nos puedes contestar la pregunta? Sí, gracias, Jesús. Bueno, pues recordemos que este complemento se publicó el 1 de mayo y entró en vigor de manera opcional el 1 de junio y de uso obligatorio va a ser a partir del 30 de septiembre del 2021, 30 de septiembre, porque como mencionaste, los días de gracia son 120 días a partir de la entrada en vigor. Entonces, del 1 de junio, 120 días se cumplen 30 de septiembre del 2021. Perfecto, muchas gracias, Yadira. La segunda pregunta, ¿qué clave de producto lleva el CFDI de ingresos o traslado? También para contestarnos esta pregunta, Yadira nos dará la respuesta correcta. Gracias. Adelante, Yadira. Fíjate que este tema es importante que lo visualicen, porque si yo soy dueño de la mercancía o soy intermediario, como lo mencionamos, yo emito un documento de tipo traslado.
Este documento de tipo traslado en su origen ya desglosa el detalle de la mercancía, porque ese era el objetivo de este documento. Entonces, si emito documento de traslado, la clave de producto con la que voy a llenar este documento va a ser como tal con los productos que traslado. Pero si yo soy el que preste el servicio de transporte a un transportista, entonces la carta aporte va en el documento de ingresos. Y en este caso, el documento de ingresos, la clave de productos o servicios SAT que lleva es como tal la del servicio del flete. Entonces va a depender del tipo de comprobante, cuál es la clave de producto SAT con la que tengo que llenar. Muchas gracias, Yadira. Como tercer pregunta, tenemos, si contrato el servicio de transporte para mover mercancías y el transportista en la factura no incluye el complemento de carta aporte, ¿puedo deducir la factura? ¿Nos apoyas, Yadira, nuevamente? Sí, gracias. Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque digamos que a la interpretación de la ley no hay un fundamento claro que te dé la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, si consideramos que los requisitos de deducibilidad de un gasto para la empresa, porque en este supuesto estamos hablando de yo contrato un transportista y el transportista me da su factura por el servicio. ¿Qué pasa si no tiene este complemento? Insisto, si yo voy sumando que parte de la deducibilidad es que esté el CFDI emitido de manera correcta y el Código Fiscal indica que tiene que incluir este complemento, a lo que llega la autoridad es a partir del 30 de septiembre del 2021, si la factura de servicio de transporte no incluye el complemento de carta aporte, esta factura no será deducible porque no cumple con los requisitos fiscales establecidos por la autoridad. Correcto, muchas gracias, Yadira. La pregunta número 4. Si cambio de uso de transporte, ¿puedo hacer uso del CFDI generado? Para esta pregunta voy a requerir, por favor, que el experto Ángel Baños nos la conteste. Por favor, Ángel. Claro que sí, gracias, Jesús. Bien, cuando decimos si cambio de uso de transporte, vamos, en esos supuestos, ¿no? En esos supuestos, si mi vehículo vía terrestre tiene algún siniestro, ¿sí? Y bueno, pues ya no se puede mover hasta donde llegó, necesito enviar otro vehículo con otro chofer, otro operador de este vehículo. Entonces, sí, efectivamente, necesito cambiarla y el nuevo vehículo con el nuevo chofer, pues deberá tener este complemento actualizado. Entendamos que si van datos del vehículo, bueno, pues en este caso va la descripción, vamos, el tipo de transporte, no sé, un tráiler de tantos ejes, con un número de placa tal, ¿sí? Y además, pues mi operador, ¿no? Lo maneja, pues, Ángel Baños y trae su licencia, el domicilio de este transportista. Y si llevo un nuevo vehículo para trasladar la mercancía al nuevo vehículo y terminar pues vamos, de llevarla, pues tendrá que ir con la nueva información. Entonces, sí, efectivamente, si cambio el transporte para poder llegar hasta el destino, necesito cancelar el anterior y hacer el nuevo. El nuevo CFDI con complemento de carta aporte para poder terminar con ese origen y destino. En el otro supuesto, pues vamos, entendamos que si tenemos diferentes vehículos para poder hacer llegar la mercancía hasta ese destino, bueno, pues como les comentábamos hace un momento, puedo hacer varios, dependiendo del tipo de vehículo que va a hacerme llegar esa mercancía hasta el destino, o en uno solo poder pues vamos, llenar la información de cuáles son los vehículos que me ayudan entre esos orígenes y destinos que vamos ocupando a cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Adelante. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Como pregunta número 5,
Si la distribución se hace a diferentes puntos, ¿debo de hacer un CFDI para cada punto? Para contestar esta pregunta, el ingeniero Daniel Soria nos dará una respuesta correcta. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Pues bueno, como había comentado Yadira hace unos minutos, un solo CFDI puede respaldar toda la mercancía. Entonces, todo esto va a depender de los flujos que tú manejes dentro de Intelisys. Por ejemplo, si tú haces diferentes transferencias, puedes generar un CFDI por cada transferencia. Pero si tú generas un solo movimiento para muchos puntos, bueno, pues uno solo CFDI puede respaldar toda esta transición. Recordemos también que hay una gran diferencia entre el CFDI y la carta aporte. ¿A qué me refiero con esto? El CFDI se genera cuando se emite el movimiento y en cambio la carta aporte sigue estando viva. Como mencionaba hace un momento Ángel, pueden suceder muchos supuestos dentro de la transacción, de la entrega, que se descompuso el camión, que chocó el camión. Entonces, todos estos puntos pueden hacer que esta carta aporte tenga que estar viva y en ese momento generar una nueva carta aporte que respalde esta mercancía que ya está en camino, ¿no? Entonces, esta carta aporte sigue estando viva hasta que llega a su punto final. Y puedes tú dentro de Intelisys, esto es una de las cosas nuevas que estamos tratando de, y que estamos resolviendo dentro de Intelisys, que puedas emitir diferentes cartas aporte para una misma transacción. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Sí, incluso, pues también yo pediría a toda nuestra base de datos instalada, a todos nuestros clientes, los que nos están viendo, que se acerquen con su gerente PCT y puedan ver directamente con ellos este tipo de casos muy particulares en cuanto a la operación de cada cliente, ¿no? En breve ellos pues, tendrán toda la información necesaria por parte de nuestra área de producto para poderles atender y darles las respuestas necesarias. Como sexta pregunta, tenemos, ¿la normatividad cambia según el giro de la empresa? Evidentemente no cambia. Lo que sí cambia es en el momento en el que nosotros, como dueños de producto, contratamos a un tercero que es el transportista. En ese momento el transportista es el obligado de emitir el complemento. Si yo como dueño del producto hago una venta y yo hago la entrega con mis propias unidades, mi flotilla, en ese momento yo soy el obligado a emitir ese complemento, ya sea a través del comprobante de traslado y en el caso del transportista, sí es obligado a hacer un comprobante de CFDI tipo ingreso, donde debe de contemplar el correspondiente complemento de carta aporte. Bien, nuestra última pregunta, ¿cómo se está preparando Intelisys para esta actualización? Para ello, pues, ¿quién más que nuestro gerente de producto, Daniel Soria, que nos dé la respuesta a esta pregunta? Como les había comentado al inicio de mi presentación, Intelisys, como en cualquier cambio fiscal, lo está preparando, uno, en la versión 6000, junto con sus actualizaciones automáticas, pero además para todos aquellos clientes que se encuentren en versiones anteriores, tenemos el paquete de SAT Mejoras Fiscales, en el cual va a estar esta nueva sección de carta aporte, pero además para que esta transición sea lo menos problemática para nuestros clientes, pues se va a dar un pequeño paquete con la integración de todos los cambios y los puntos en los que el PCT tendrá que tener más atención para poder instalar este nuevo complemento. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a pasar a unas preguntas que nos hacen nuestros clientes y los que están conectados o participando en este webinar. Tenemos una pregunta, nos dice Víctor González.
Esto también aplica para empresas de paquetería. Para esto voy a pedir que nos responda la contadora Yadira Albor. Yadira. Gracias, Jesús. Bueno, mira, en realidad como tal, la autoridad no ha sido explícita en este tema. Sin embargo, recordemos que el origen o el objetivo que persigue esta carta aporte es que si hay un traslado de mercancía y en ese traslado hay alguna autoridad, en este caso voy a hablar de la Policía Federal, detiene el camión y es de paquetería, tiene que obviamente mostrar la documentación que diga que ese traslado de mercancía de paquetería, ¿a qué corresponde? En este sentido, insisto, aún sin que la autoridad se haya pronunciado de una manera puntual, considero que el servicio de paquetería, al momento que tú depositas el paquete, se convierte en un intermediario. Sería muy complicado que por cada servicio de paquete, que pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes, es decir, puedes llevar desde una cajita hasta llevar muchas cajas, te emitiera por esa sola cajita el servicio de traslado con la carta aporte. Pero considero que en ese momento la paquetería se vuelve un intermediario y tendría que emitir un documento de traslado con el detalle de todo lo que traslada. Perfecto, Yadira. Claro, claro. Ángel, ¿quieres agregar algo? Agregar un pequeño comentario, sí. Bien, entendamos que Intelisys puede tener como cliente algún servicio de traslado de personas. Vamos a hablar, ¿no? Un servicio de viaje, ¿no? A través de camiones. Y que también estos servicios de viaje y estos camiones también nos ayudan a trasladar mercancía, ¿sí? Entonces, bien, el uso es como lo dice Yadira. Si yo llevo mi paquete a esta estación camionera donde yo sé que ellos me ayudan a transportar pues estas cajas, estas 3, 4, 5 cajas, no sé, las que yo necesite, y en la ruta las van a dejar pues en la siguiente estación o en las estaciones subsecuentes en las que pueda ir pasando este camión, pues vamos en su trayecto, ¿no? Desde su origen hasta su destino. Entonces, efectivamente, yo necesito mi comprobante, mi factura por el servicio de traslado. En esta factura que él me va a emitir ahí, él también va a poder registrar la información y el complemento de carta aporte en el cual me pueda dar a mí, pues no sé, un PDF, mi XML, porque al final él me está dando este servicio y tendrá que proporcionarle esos datos pues también al chofer de este transporte para que ampare con esa factura por el servicio de traslado de mercancías con la carta aporte donde indica que lleva 3 cajas que son de tales medidas, de tal embalaje y que las lleva de esa estación origen a esa estación destino. Entonces, vamos, si yo, Ángel, llevé esas 3 cajas y el camión pues tiene un espacio para llevar, no sé, 30 cajas, pues muy seguramente otras personas físicas o morales aprovechen este envío y cada quien lleve sus cajas para que sean trasladadas con este vehículo. Y cada uno de ellos va a poder solicitar esa factura por el servicio de traslado con este complemento de carta aporte. Entonces, entendamos esa funcionalidad. Sí, vamos, si hablamos de DHL, pues si yo voy y le digo a DHL, oye, llévame estas cajas a Monterrey, entonces, vamos, hay un origen y un destino y necesito yo mi factura por el servicio de traslado que te estoy pues vamos, te estoy pagando. Y bueno, pues para que ampare esta mercancía, este transportista deberá hacer esta factura con complemento de carta. Perdón la interrupción, Ángel, pero creo que aquí se refería a si yo inclusive, sabemos que en los servicios de paquetería, hay servicios de paquetería que el cliente ni siquiera te pide la factura. Claro, porque es claro. una persona, yo le voy a mandar algo a mi mamá, a una tía, y en ese momento no es mercancía. Por eso yo hablaba que va a depender, insisto, la autoridad no se ha pronunciado bajo este contexto, pero por eso es que yo hacía mención, en ese momento la paquetería se vuelve un intermediario porque no estás trasladando mercancía,
en realidad vas a llevar algo que te pidieron que le entregaras a un particular. Pero trasladando eso a tu comentario, creo que pudiera ser también importante mencionar que el documento ingresos o el CFDI de ingresos, recordemos que también se puede hacer de manera global. Y en este sentido, si yo hago una sola factura por todos los ingresos, pudiera incluir la carta aporte, aunque insisto, para un servicio de paquetería como Estafeta, DHL, considero que nos hace falta información para tener la certeza de cómo funcionaría la carta aporte. Hasta este momento la autoridad no se ha pronunciado, solo se ha pronunciado cuando se trata de traslado de mercancía, como dijo acertadamente Ángel. Sabemos que hay servicios de autobús donde tú puedes llevar directamente y en lugar de que viaje la persona, va a viajar una mercancía. Bajo ese contexto, creo que la normatividad o lo que expone la autoridad para la emisión de la carta aporte daría para generar un documento de ingreso con la carta aporte. Pero considero que preferiría no especular en relación a los servicios de paquetería donde no necesariamente trasladas mercancía. Ok. Bien, adelante, por favor. Correcto, muy bien. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la hace la contadora Jessica Sánchez, que a través de este medio le mando un cordial saludo. Y ella nos pregunta, ¿aplica con el complemento de comercio exterior que se usa para exportación? O sea, es decir, este complemento de carta aporte aplica para el otro complemento que es el de comercio exterior. Yadira, ¿nos podrías contestar esta pregunta, por favor? Claro, bueno, mira, en realidad recordemos que hay un CFDI como tal, que en este caso sería el CFDI de ingresos, que tú vas a emitir por la venta al extranjero de esa mercancía. Y comercio exterior vuelve a ser un complemento. Bajo este contexto, insisto, si tú eres el dueño de la mercancía que ya se la vendiste a un cliente y por medios propios tú vas a hacer todo el trámite detrás de hacerle llegar, no sé, estoy en México y le vendí a un cliente en Francia. La factura que voy a emitir va a ser una factura con el complemento de comercio exterior, pero yo voy a trasladar la mercancía hasta el puerto donde va a zarpar. En ese caso, tendría que emitir un documento de traslado. Yo sé que la mercancía a términos comerciales ya no es mía porque ya la vendí. Sin embargo, recordemos que a partir de la versión 3.3 tenemos un catálogo de relaciones. Y en esas relaciones hay dos relaciones importantes que hasta este momento no tomaban sentido, pero que hoy en día suenan como mucho más lógicas. Hay una relación que habla de un traslado a partir de una factura. Es decir, primero yo hago la factura con el complemento de comercio exterior y posterior hago el documento de traslado hasta llevarlo a puerto o al marítimo que lo va a llevar a Francia, y en ese sentido la de traslado la relaciono con la factura que ya le hice al cliente. Pero puede haber otros supuestos donde el cliente dice, no me facturas hasta que la mercancía no esté en mi puerta. En ese caso, aun y cuando ya se le hayas apalabrado la venta al cliente, tendrías que emitir un documento de traslado y entonces cuando llegue la mercancía, relacionar la factura con el traslado, porque le vas a facturar hasta que llegue. Ahora, dándole un mayor sentido, porque la pregunta fue específica, una factura de comercio exterior puede incluir el complemento de carta aporte, no, porque no soy yo, en ese momento, perdón, sigo siendo el dueño de la mercancía y no estoy facturando servicios de transporte. Solamente puede ir el complemento en un documento de ingresos cuando soy el transportista. Pero voy a ampliar un poquito más el comentario. Si yo lo vendí al extranjero, pero contrato una agencia aduanal para que haga todo el trámite de traslado y de exportación,
En ese momento el obligado en emitir la carta aporte es la agencia aduanal, ya no soy yo, porque él va a ser el intermediario que va a hacer todo el trámite por mí. Y esta agencia tendría que emitir un documento de traslado con el complemento de carta aporte. Perdón, Correcto. Yadira, Adelante, Ángel. perdóname, Jesús. Sí, una pregunta puntual sobre esto. Entiendo el tema de carta aporte, entiendo el tema de comercio exterior, es decir, los dos complementos, que un CFDI sí se vale que pueda tener dos, siempre y cuando pues vaya, exista su relación, ¿no? En este caso, la pregunta es, ¿estoy obligado vamos, yo vendo la mercancía y yo la transporto con mis propios bienes, con mis propios vehículos? ¿Sí? Yo la vendo. ¿Estoy obligado a hacer el movimiento de traslado de mercancía, incluyendo el complemento de carta aporte en este traslado? ¿Estoy obligado o solo con la pura factura donde describo pues el origen, que soy yo el emisor, el receptor con los datos del receptor y la mercancía que ya lleva en mi CFDI 3.3? ¿Estoy obligado a hacer el movimiento de traslado con complemento de carta aporte aunque yo la venda y yo la distribuya? Sí, es correcto, siempre y cuando salga, como lo menciona, en un vehículo de transporte federal y a carretera. Si es obviamente en la ciudad, o sea, si yo estoy en la Claro, ciudad claro. y lo vendí aquí y aquí lo voy a distribuir, no tengo que emitir nada. Pero recordemos nuevamente el objetivo de la carta aporte. El objetivo de la carta aporte es que en un traslado considerable, apenas preguntó un cliente, oye, es que solamente voy aquí a San Juan del Río. Bueno, pero sales a una carretera federal donde tú te puedes encontrar una autoridad que puede parar ese transporte y preguntar esta mercancía de quién es. Si bien es cierto que traes la factura, recordemos que la factura trae montos y cantidades y dice el valor de la mercancía, y el documento de traslado y la carta aporte en ningún momento menciona cuál es el valor de la mercancía, lo cual le puede dar mucha mayor seguridad al envío de tu información. Adicional a que, y con este comentario espero ser mucho más puntual, recordemos que actualmente se emite una carta aporte preimpresa. Entonces yo podía llevar la factura, pero también tenía que llevar esta carta aporte preimpresa. A partir del 1 de septiembre esta forma preimpresa desaparece y entonces la factura no contiene toda la información que tenía la carta aporte preimpresa. Entonces, por supuesto que a partir de septiembre, aun y cuando yo sea el dueño del transporte y yo se lo lleve a mi cliente y vaya con la factura, tendría que emitir documento de traslado con complemento de carta aporte. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Ok, muchas gracias por su aportación. Tenemos otra pregunta. Tiene mucha relación con la anterior. Nos comenta o nos pregunta Alejandro Hernández Rivera. Nos dice, ¿el complemento de carta aporte puede compartir un CFDI con otros complementos como el de comercio exterior o el de complemento de terceros? Yadira, ¿nos puedes contestar, por favor? Bueno, como lo hemos dicho, pues, y también hace ratito lo mencionó Ángel, por supuesto que un CFDI puede tener tantos complementos como se requiera, pero este complemento de carta aporte solo puede aparecer en dos tipos de CFDI. En el de traslado, cuando soy dueño de la mercancía, o en el de ingresos, cuando soy el que presta el servicio de transporte. Bajo estos supuestos, insisto, comercio exterior es la venta de mi mercancía, no es servicio de transporte, por lo consiguiente tendría que ser ingreso con comercio exterior más traslado con carta aporte. Y en el caso de terceros, pues recordemos que este complemento lo que indica es que la operación la está realizando otra persona y suele ser utilizados en temas de recepciones de pagos o de ingresos. Bajo este supuesto, no creo que hasta el momento no se me ocurre ningún ejemplo
donde un tercero le pueda facturar a un fletero. Sin embargo, recordemos que en tinta, y hago la mención enfatizando en tinta, la autoridad dio a conocer un complemento de operaciones de terceros que todavía no publica, que tenía el objetivo de ayudarle, en este caso, al agente aduanal a detallar todos los gastos que hizo a nombre del cliente que lo contrató, pero este complemento aún no se libera. Si en algún supuesto más adelante este complemento se liberara, que viene la regla 27113, en ese momento sí sería muy probable que este agente aduanal pudiera tener ese complemento de operaciones con terceros más carta aporte, pero hasta este momento no podría combinar esos complementos con carta aporte. Perfecto, Yadira, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Ricardo Cerón es la siguiente. Nos pregunta, si no estamos trasladando mercancías de un lugar a otro, más bien estoy enviando mobiliario y equipo de mi activo fijo de un lugar a otro, ¿es necesario realizar un CFDI de traslado y su complemento de carta aporte? Yadira, nuevamente, por favor. Sí, así es, considerando que tú eres dueño de ese activo. Y vuelvo a poner el supuesto, a lo mejor soy muy reiterativa y les ofrezco una disculpa, pero el objetivo de esta carta aporte es que en un traslado, si hay alguna autoridad que retiene esa unidad de transporte para verificar el origen, el destino y sobre todo quién es dueño de lo que estoy trasladando, voy a necesitar el complemento de carta aporte. Ya me tocó por ahí un cliente que dijo, ay, pues yo como voy aquí a Chalco, no lo voy a hacer. Bueno, pues tú sabes, ¿no? Pero por supuesto que estás obligado porque sales a un tramo de carretera. Si la autoridad te retiene en ese momento, te puede obviamente sancionar por no traer la carta aporte y ese es el punto. O sea, el punto es poderle demostrar a la autoridad de quién es la mercancía, de dónde salió, a dónde va y quién la traslada. Perfecto, muchas gracias, Yadira. Entonces, en función a lo que acabas de comentar, contestando una pregunta que nos hace Marco Fernández, si yo no contrato a un tercero, es decir, si yo no contrato a una empresa transportista, yo tengo mi propia flotilla y estoy trasladando mercancías, pues sí tengo la obligación de hacer el complemento de carta aporte, partiendo conceptualmente de que esa carta aporte es la que va a amparar que las mercancías que estén en tránsito pues tengan un origen y un destino y la autoridad pueda conocer quién es el propietario y hacia dónde van. Entonces, esta carta aporte que hoy se convierte en digital, pues deja en desuso la que conocíamos hasta la entrada en vigor de esta nueva disposición, que era el papel preimpreso, ¿no? Del que tanto hemos comentado en toda esta plática. Tenemos esta pregunta de Jesús Juárez. Nos dice, la empresa en la que trabajo es una empresa de mensajería y paquetería. El esquema de operación depende del volumen diario de movimientos. Una unidad puede realizar de 1 a 50 entregas a diferentes destinos con distintos volúmenes de paquete y productos. En este contexto, yo como empresa intermediaria puedo requerir de terceros para la entrega de mercancía. ¿Quién crea la carta aporte, el tercero o nuestra empresa? Aquí hablamos de quién es el propietario. Digamos que la empresa de paquetería le está dando una concesión a un transportista que vendría siendo el que va a llevar el producto al cliente final. Yadira, ¿nos podrías contestar esta pregunta, por favor? Sí, si entendí bien el contexto de la pregunta, yo soy la empresa que le vendo a mi cliente el servicio de transporte, pero es tanto el volumen que yo no voy a hacer la entrega, la va a hacer un tercero. En Es este correcto. caso, ese tercero, que es el que va a llevar la mercancía, es el que tendrá que incluir la carta aporte, porque es el que va a salir a carretera o el que va a viajar por tren. Sin embargo, habría que revisar con tu cliente si él está enterado de la intervención de este tercero,
porque insisto, bajo el contexto de que tú prestas el servicio de traslado, muy seguramente el cliente te va a pedir que le incluyas el complemento de carta aporte si él no está en el entendido que hay un tercero que hace ese traslado. Es correcto, Yadira. Muy bien. Una pregunta que nos hace Miguel Alfonso, nos pregunta, según el flujo que nos enseñan, todos los movimientos de factura se emitirá carta aporte, pero ¿qué pasa si no en todos se van a embarcar? Si no todos se van a embarcar. Ángel, ¿nos podrías contestar esta pregunta, por favor? Sí, claro. Bien, a ver, quiero entender la pregunta. Jesús, ayúdame tantito. Dice, todos Sí, los que tú, movimientos de factura llevan ajá, complemento. él interpreta que lleva el complemento por lo que mostramos. Ujú. Pero él dice, ¿qué pasa Claro, si no todos se van a embarcar? no, a ver, si vamos a reiterar, como dice Yadira, vamos a reiterar y vamos a fijar bien la idea de la carta aporte. Si yo soy transportista, lo voy a incluir en mi factura y en esa factura voy a incluir el complemento de carta aporte. Si yo soy el transportista y voy a transportar la mercancía, pues de otra empresa, ¿sí? Entonces ahí yo incluyo. Si yo soy el dueño de la mercancía, yo la fabrico, yo la distribuyo con mis equipos, mi transporte, si yo la distribuyo, entonces haría movimiento de inventario, ¿sí? Movimiento de traslado. En el inventario ahí haría yo mi movimiento y en este viene el complemento de carta aporte. Si no soy transportista, utilizaría yo movimientos de transporte en mi inventario y ahí incluiría mi complemento, ¿sí? Si yo soy el transportista, entonces ocupo el movimiento de factura y en ella incluyo el complemento de carta aporte. Pero trae otra pregunta más, ¿verdad? Sí, en el supuesto en el que quiero entender que, por ejemplo, el cliente dice, yo recojo mi producto en una sucursal del cliente. Es decir, ahí tú no ocupas ese traslado, ¿no? Finalmente, el dueño ya del producto, que va a ser tu cliente final, es el que va a recoger el producto a tu punto de venta. Vamos, entendamos que el objetivo, como lo reitera Yadira, es amparar mi mercancía. El objetivo es amparar mi mercancía, ya sea que yo te la vendo y te la entrego en tu en tu ubicación, la llevo a tu destino, ¿sí? Que sería tu dirección. Entonces yo hago ese movimiento de inventario, ¿sí? Ese movimiento de traslado de mercancía, incluyo la carta aporte y hasta que la dejo en tu localidad, en ese momento terminó la operación. Si tú, mi cliente, vas a venir hasta mi almacén, ¿sí? Y tú estás en Monterrey y yo estoy en Cancún, y tú vas a venir hasta mi almacén con tu transporte, ¿sí? Hasta mi almacén por tu mercancía, yo te sugiero que sí hagas ese movimiento de traslado y que le incluyas la carta aporte y que le digas que el origen es mi almacén de donde va a salir la mercancía y el destino va a ser tu almacén. Al final tú harías el movimiento de traslado con tu vehículo, con tu operador, y que tú le incluyas esa información. Porque si vas a salir a la carretera, a carreteras federales, el que ahora deberá amparar que esa mercancía es tuya, pues en este caso eres tú, porque tú eres el que va a ir por ella y se la va a llevar. Entonces, la recomendación es esa. Entendamos que el objetivo es amparar mi mercancía hasta que yo te la deje o hasta que tú llegues con ella a tu origen. Es Aquí correcto. Gracias, por favor. solo me gustaría complementar el comentario que hiciste, Ángel, indicando que si el cliente me devuelve mercancía, o sea, yo ya se la entregué. En la primera entrega hice un documento de traslado donde el documento origen, digo, el origen era mi oficina y el destino era la oficina del cliente. Y al día siguiente me va a devolver mercancía,
Si yo mando a mi transporte por esa mercancía que va a devolver el cliente, entonces nuevamente yo tengo la obligación de emitir ese documento de traslado con complemento de carta aporte, donde ahora el origen es la oficina del cliente y el destino es mi oficina. Y, aunque sea una devolución, o sea, Efectivamente. va a depender de quién es el que lleva la mercancía. Es correcto. Y en este Claro. caso estaremos haciendo el uso del tipo de relación, ¿no? O sea, hago una referencia de que estoy relacionando ese complemento con una devolución previa, ¿no? Efectivamente, a mi movimiento de traslado, yo le pondría el CFDI del movimiento de devolución, que es un CFDI de egreso. Ahí yo lo relacionaría. El CFDI de egreso va a decir que me estás devolviendo mercancía, y en el movimiento de traslado de mercancía, donde le pongo el origen de tu almacén y el destino que es el mío, entonces ahí yo puedo relacionarlo con ese CFDI relacionado de la clave de devolución. Efectivamente. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Arturo González nos pregunta, perdón, nos dice, ese paquete de mejoras fiscales, ¿para qué versiones inferiores a las 6,000 podrá aplicarse? Aquí sí me gustaría que nuestro gerente de producto, Daniel, nos pudiera contestar esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, para cualquier versión por debajo de las 6,000 aplicaría el paquete de SAT mejoras fiscales. No hay ninguna limitante. Obviamente, para versiones muy viejas, muy viejas, donde a lo mejor no existen ciertos catálogos, el ejecutivo PCT se encargará de hacer ese tipo de adecuaciones. Pero en estricta teoría todo tendría que estar avanzando, porque de hecho tú ya hiciste una integración para el CFDI. La integración del CFDI es lo más fuerte que se ha hecho dentro de los cambios fiscales. Entonces, tú en realidad ya tienes una versión bastante actualizada de todos estos catálogos. Entonces, tú ya tienes un avance. Obviamente, pues ya debiste de haber timbrado pues facturas o complemento de recepción de pagos, todos esos complementos que ya maneja Intelisys. Pero el paquete podría ser utilizado para cualquier versión anterior a 6,000. Obviamente, pues sí, acercándose a su ejecutivo PCT, que es el que hace en realidad esta integración. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Nos pregunta también Daisy Sánchez. Dice, ¿la carta aporte y o complemento debe de ser generada antes de que la mercancía viaje? Yadira, ¿nos puedes contestar, por favor? Sí, claro. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Es que se me fue un poquito el sonido aquí. Claro que sí, Yadira. Nos pregunta Daisy Sánchez, ¿la carta aporte y o su complemento debe ser generada antes de que la mercancía viaje? Sí, pero creo que aquí se está malinterpretando un poquito porque la carta aporte es un complemento. Entonces, más bien, el documento de traslado con carta aporte se emite antes de que salga el viaje. No la puedo emitir ya que salga porque recordemos que este documento de traslado con complemento de carta aporte la puedo llevar impresa o en su representación impresa para dársela al chofer o al conductor de este transporte para que puedan parar la tenencia de la mercancía en ese viaje. Entonces, por supuesto que sí es antes, pero me gustaría que no se confundieran. En realidad, o es un CFE de ingresos o de traslado con el complemento de carta aporte. No puedo emitir solo carta aporte. Siempre tengo que emitir un CFDI acompañado de este complemento. Es como el recibo de nómina, es un CFDI con el complemento de nómina. Entonces, funciona igual la carta aporte es un complemento que se añade a un CFDI, pero por supuesto que tengo que hacerlo antes de que la mercancía salga de viaje. Es correcto, Yadira. Muy bien. Sí, y partiendo de la idea también de que todo comprobante debe de cumplir con los requisitos del anexo 20,
Y precisamente por eso es que se tiene que ocupar ese tipo de comprobante, ¿no? Para que se pueda agregar el complemento. Sí, ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, agregando un poco, en cuestión al flujo de Intellisys, como había mencionado antes, recordemos que puede haber diferentes tipos de flujos, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que yo facturo primero y luego entrego, o primero entrego y luego facturo. En ese sentido, dentro de Intellisys, tú puedes generar un pedido y ese pedido se convierte en, puedes tenerlo configurado para que sea un traslado con carta aporte y obviamente tú timbrar en el momento en que tú requieras hacer este complemento y timbrar el pedido, por ejemplo. Y hasta que se llegue a la factura, pues timbras la facturación con el CFDI normal. Pero también puedes tener otro flujo donde primero facturas y luego entregas. En ese sentido, pues tú tendrías que generar tu factura con CFDI normal y después generar un traspaso o de tu inventario, si manejas traspasos, obviamente, o puedes generarlo igual desde un movimiento estadístico, desde Intellisys, y configurar para que ese estadístico genere un traslado con carta aporte. Entonces, dentro de Intellisys, los momentos son muy importantes y es en donde Intellisys está prestando mucha atención para cumplir con toda la regla. Perfecto, Daniel. Ángel, ¿quieres agregar algo? No, ya Daniel lo tocó puntualmente. Efectivamente, es ese momento y son esos flujos con los que pues cada uno de nuestros clientes que tienen Intellisys pueden operar. Efectivamente, como Daniel lo comenta, estamos trabajando en poder generar la información, ¿sí? Generar la información como sea necesaria dependiendo del flujo de todos y cada uno de nuestros clientes para que no tengan ningún bloqueo y que esta información la puedan realizar sin ningún problema. En esos flujos, o pedidos que facturen para no modificar temas de inventario y que timbren con la información de ingresos y después puedan facturar sin problema, o movimientos en el inventario como estadísticos cuando ya facturé y en mi almacén la existencia ya no hay. Entonces, por supuesto, estamos nosotros trabajando, como lo dice Daniel, en todas esas soluciones y en esos flujos que sabemos nuestros clientes pueden tener. Gracias. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Nuevamente la contadora Jessica Sánchez coincide con Miguel Alfonso en una pregunta que nos dicen que si en el módulo de embarques es donde se va a generar el complemento de carta aporte. Aquí me gustaría, Daniel, si nos puedes apoyar en contestar esta pregunta, ¿en qué módulo está definido el emitir este complemento? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, la idea principal y la general donde la mayoría de los clientes están son en movimientos, por ejemplo, en ventas, en inventarios. Entonces, primero, informarles a nuestros clientes que no utilizan el otro módulo, que van a poder cumplir con la regla, con los movimientos estándar de Intellisys, que son en inventarios, en los pedidos en ventas, y que eso es lo más natural que puede ser. Aquellos clientes que utilicen el módulo sí podrán hacerlo desde ahí, en definitiva, y estaremos cumpliendo en todos los flujos dentro de Intellisys. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. María Aurora Arciniega Hernández nos pregunta, si nosotros como distribuidor solicitamos servicios a un fletero, ¿qué conceptos fiscales debemos revisar en el complemento carta aporte? Como por ejemplo el uso de CFDI en la sección del receptor. Como receptor, la pregunta es como receptor, ¿qué debiera yo revisar en mi complemento cuando contrato a un tercero, a un fletero? Yadira, ¿nos podrías contestar la pregunta, por favor? Claro, gracias. Bueno, mira, de entrada sigue siendo un CFDI de ingresos para
para el transportista y para ti sigue siendo un gasto. Recordemos requisitos de deducibilidad, artículo 27, que dice que pagos mayores a 2,000 en efectivo, y la más importante en este caso es que debo de tener un CFDI. El cumplimiento del CFDI nos traslada al artículo 29 y 29A, pero tú hacías mención de un dato como es el uso. El uso no viene en el complemento, el uso viene como tal en el CFDI del transportista. En este caso, el uso tendría que seguir siendo gastos generales, a diferencia, entre paréntesis y sin el afán de confundirte, de que si yo soy el dueño y yo traslado la mercancía y emito un documento de traslado, ese documento de traslado va a tener el uso P01, que es o sea, no definido, pero en el caso del transportista que te emite un documento de ingreso, pues el uso va a ser definitivamente un gasto en general. Y la información que debe de contemplar es la que revisamos. Si me ayudan a regresarse una diapositiva antes del flujo, donde venía el origen y el destino, el tipo de transporte, también venía el tema de los datos del conductor y el detalle de la mercancía. Digamos que estos grupos, estos 5 grupos de información son las que debería de tener el complemento para poder validar que el transportista está llenándolo de manera adecuada. Cuando la autoridad define tipo de transporte, los datos del transporte son los que van a definir la información. Ejemplo, si el tipo de transporte es auto de transporte federal o autotransporte federal, va a pedir si es un remolque, si es un semirremolque, las placas del camión, va a pedir información. Si es aéreo, pues va a pedir la línea, etcétera. Va a depender del tipo de transporte la información que te solicite de este mismo. Pero básicamente estos 5 datos, obviamente desglosados, son los que tendrías que verificar que incluyera el complemento que va a darte el transportista. Y entonces aquí me gustaría, pues obviamente, que consideren que los que tienen Intellisys, ahora sí que resaltar la ventaja que pueden tener, porque digo, Ángel me puede ayudar a ahondar más, pero recordemos que Intellisys me permite leer el contenido como tal del XML en el supuesto de que lo que me manda el transportista es solo el XML y no la representación impresa. Entonces, no sé, Ángel, si me ayudarías a decir qué herramientas tiene Intellisys para validar que ese comprobante de ingresos tiene la carta aporte. Claro, sí, Yadira, muchas gracias. Bien, entendamos que si yo contrato a un fletero para que me ayude a transportar mi mercancía de origen a destino, él me va a mandar esa factura de ingresos que trae el complemento de carta aporte. Me la va a mandar y bueno, pues como lo comentaba, ¿no? Basados en la pregunta origen. Para mí sería un gasto. Yo incluiría en mi módulo de gastos el pago de este servicio, de este fletero que me ayuda a transportar mi mercancía, y él me tendría que enviar este XML, el cual yo tengo que asociar al movimiento para cubrir con contabilidad electrónica. En contabilidad electrónica tenemos un componente validador que valida una serie de datos de este CFDI, ¿sí? Para poder garantizar que el CFDI es correcto. Esa es una de las herramientas que tenemos dentro de Intellisys. Y la otra herramienta que tenemos también es el portal fiscal. En el portal fiscal, bueno, pues nosotros hacemos la solicitud de los documentos emitidos y recibidos de esta empresa vamos directamente al SAT para poder incluirlos en nuestro portal y con ellos comparar la información que descargamos del SAT contra nuestros módulos. Aquí validaríamos que lo que el SAT tiene, lo tenemos nosotros también en este movimiento de gastos y podemos empatar el UID y poder verificar los XML. Con esas dos herramientas, hoy día Intellisys puede apoyarlos para validar la información emitida y recibida pues vamos, de estos XML de ingresos o de traslado que nos pueden hacer llegar nuestros proveedores, ¿no? Gracias.
No te escucho bien, Jesús. Perdón. ¿Ya me escucha? Bien. Sí, ya, adelante. Angélica Valderas nos pregunta, ejemplo, la empresa usa paqueterías para traslado de documentación interna. Cada vez que se solicite una guía, ¿se deberá pedir complemento carta-aporte o solo en caso de envío de mercancía? Aquí nos habla de envío de documentos. Yadira, ¿nos podrías apoyar en contestar la pregunta? Sí, en realidad, insisto, al ser algo nuevo que prácticamente tiene 23 días que entró en vigencia, no tengo la respuesta exacta, pero bajo el uso del CFDI considero que el traslado o el envío de documentación no requeriría el complemento de carta aporte. Sin embargo, habría que ver cuál es la solución que la autoridad le va a dar a las paqueterías como tal, porque insisto, no solo trasladan mercancía, trasladan cualquier tipo de objeto o, como lo menciona nuestra invitada, documentación, ¿no? Pero de entrada ahorita diría que no lo requiere esa factura. Pero en cuanto tengamos mayor información, con mucho gusto mandaremos un comunicado, dado que ha sido una inquietud recurrente el uso de paquetería, o qué pasa si yo soy paquetería, ¿no? Correcto, Yadira. Muchísimas gracias. Continuamos con una pregunta de Daisy Sánchez. Ella nos pregunta, ¿cuándo se realiza esta carta aporte? Comentaban que se queda activado. Dice, ¿habrá en algún punto la terminación de la misma o se quedará generada como si fuese una factura? Daniel, ¿nos podrías contestar esta pregunta, por favor? Bueno, dentro de Intellisys, sí. O sea, en el pedido, si vas a ejecutar en el supuesto que tú primero envías y luego facturas, pues sí, en el pedido quedaría sentado que el movimiento pedido tiene un timbre de traslado con complemento de carta aporte. Si tú lo haces en un traslado en el módulo de inventarios, pues el traslado como tal tiene el complemento de carta aporte, bueno, el complemento de carta aporte con el movimiento de traslado. Entonces, cada uno de los movimientos va a tener asentado este XML. Correcto. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Víctor González, a ver si nos apoyas, Daniel, también. Víctor González nos pregunta, ¿ya se tiene el paquete de instalación y a quién se lo solicitó? Aún no se tiene el paquete de instalación libre para pruebas y estamos trabajando fuertemente para hacerlo llegar lo antes posible a toda la comunidad de Intellisys para que empiecen a hacer sus pruebas. Recordemos, y quiero también ser muy claro en este sentido, también dependemos mucho de los packs que están involucrados en este cartaporte. Nosotros estamos haciendo las pruebas con todos los packs, pero a final del día dependemos también de ellos, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy puntuales en ese sentido. Muy bien, Daniel. Hola, Julie. Hola, equipo. Gracias a Jesús. Se nos va agotando el tiempo para las preguntas y respuestas. Si quieres, Jesús, vamos con 2 preguntas más y cerramos esta sesión. Perfecto. Muy bien. 2 más y concluimos. Nos pregunta Jorge Farías. ¿Actualmente puedo emitir un CFDI de traslado en Intellisys? Moveré mercancía de zona fronteriza sur al interior del país y aduana me solicita el documento por paquetería y el movimiento solo es traslado, no es compra-venta. Yadira, ¿nos podrías contestar esta pregunta? Finalmente es un traslado de mercancías. Sí, con mucho gusto, Jesús, pero según entendí el inicio de la pregunta, decía que si se puede emitir en este momento el documento de traslado en Intellisys. Es ¿No correcto. decía así? Totalmente. Así es. Entonces es ventanilla la que sigue. Con Daniel. Adelante, Daniel.
Actualmente se puede hacer el complemento de, bueno, el timbrado de CFDI de traslados. Intellisis ya lo viene haciendo desde hace un buen rato, desde que inició CFDI 3.3. Lo nuevo es el complemento. Entonces, en Intellisis ya se hace. Tú puedes hacer el timbrado de CFDI de traslado en inventarios y en ventas. Bien, Perfecto. ¿Quieres aportar nada más algo, para, Ángel? sí, para agregar algo. Bien, como lo comenta Daniel, el CFDI de traslado es desde CFDI 3.3 desde enero 2018. Anteriormente, como lo comentaba Yadira, este CFDI de traslado traía una carta aporte que era un documento preimpreso, el cual pues definitivamente traía, no sé, una serie de datos, pero pues bueno, nada comparado con lo que hoy nos pide la autoridad. Entonces, lo que está cambiando, pues sí, es efectivamente toda esta serie de datos y bueno, el uso obligatorio de que entre a un complemento dentro de este XML con el complemento de carta aporte. Así es. Adelante. O sea, como dice Ángel, hasta ahorita, hoy en día, el deber ser sería el documento de traslado más la carta aporte preimpresa. A partir del 30 de septiembre del 2021 es traslado más complemento de carta aporte en el mismo XML. Digamos que antes el documento de traslado muchas empresas lo obviaban porque tenían el preimpreso en el caso de que hubiera algún retén, pero a partir del 30 de septiembre ya no va a estar el preimpreso, entonces va a tomar mayor funcionalidad el de traslado con complemento de carta aporte. Es correcto, se vuelve completamente digital esa carta aporte, ¿no? Es correcto. Muy bien. Última pregunta, nos pregunta Adriana López. Buen día, en el caso de una de las empresas vendemos servicios, pero existen ocasiones donde trasladamos material que se ocupa para realizarlo, pero facturamos servicio o trasladamos equipo que se ocupa para realizar los servicios, que después retorna a nuestras instalaciones. Su pregunta no está completa, pero interpreto que cuando traslada ese material, porque factura servicios, está obligada a incluir o incorporar ese complemento de carta aporte. Yadira. Sí, en realidad, insisto en que como es su activo, por parte de su activo tendría que generar un documento de traslado con el complemento de carta aporte bajo el supuesto que va a salir a carretera federal o que va a utilizar una vía aérea o una vía marítima o fluvial o ferroviaria. Pero insisto que si es en la misma ciudad, en la misma localidad y lo voy a llevar de San Jerónimo a Polanco, no necesito ni el traslado ni la carta aporte. Pero si salgo fuera, en ese momento sí se vuelve obligatorio traslado con carta aporte. Aunque solo sean activos, si a mí me pertenecen y los llevo con un cliente a Guadalajara para hacer el servicio y después lo regreso, en ese momento tendría que emitir traslado con complemento de carta aporte. Perfecto, Yadira. Muchas gracias. Pues bueno, de mi parte agradezco mucho su participación activa de todos los que están conectados el día de hoy. Faltaron muchas preguntas. Ofrezco una disculpa, pero el tiempo ya no nos dio para más. Y cedo la palabra a Julie. Gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Gracias a Yadira, a Ángel, Daniel y Jesús por compartir todo este conocimiento con nosotros y con nuestros asistentes. Realmente el tiempo nos apremia y seguramente tendremos la oportunidad de resolver las preguntas en otra sesión. Primero queremos pues agradecer a todos nuestros expertos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Hasta luego.
Y gracias a todos y a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias por su activa participación a través de las preguntas. Les recordamos que en 2 semanas tendremos un nuevo webinar sobre las novedades Intelisys y los esperamos ahí. Les recuerdo que somos Intelisys Software, una compañía 100% mexicana con un ERP renovado y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a tu negocio y hacer líder en la industria. Si tienen alguna pregunta sobre este webinar, escríbanme a ylosada@intelisys.com. Repito, ylosada@intelisys.com. Los invitamos, antes de que se desconecten, a participar del sondeo que les va a aparecer en su pantalla. Es un cuadrado, un rectángulo gris, perdón, para que califiquen qué les pareció este espacio. Nos dejen su opinión con el fin de mejorar y pues poder ofrecerles mejor información en el próximo webinar. Nos vemos, gracias por su asistencia y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Sí. Vamos.